Bienvenidos a ¿Qué es? El espacio que tenemos para solucionar preguntas y definir conceptos de Biblia libre. Y hoy la pregunta es: ¿tiene Martín Lutero un lado oscuro? ¿Existe el Martín Lutero Dark? Pues sí, señores, vamos a examinar de manera objetiva, lo más objetivo posible. Claro, nadie es 100% objetivo porque cada uno tiene que crear su propia opinión sobre los temas, pero intentaré ser lo más objetivo posible de la figura de este personaje histórico que cambió la historia de la humanidad, Martín Lutero, y que fue quien dio origen al movimiento protestante, al protestantismo mundial. Martín Lutero definitivamente es un personaje muy polémico. Y hoy vamos a ver 5 características que nos demuestran que tenía un lado oscuro. Decía hablar literalmente con Satanás. Sí, señores, muchas personas lo escuchaban en medio de sus oraciones hablando con el mismo diablo. Y eso es algo que aquí hemos analizado y que hemos visto que es antibíblico. Uno no tiene que orarle al diablo, sino a Dios. Sin embargo, Martín Lutero tenía esa tradición, esa costumbre. De hecho, en medio de su encierro en el castillo de Wartburg, Martín Lutero escribió lo siguiente: me sucedió en una ocasión que desperté repentinamente cerca de medianoche y Satanás comenzó a disputar conmigo. Oye, doctor iluminado, ¿sabes que por espacio de 15 años has celebrado casi todos los días misas privadas? ¿Qué dirías si tales misas fuesen una horrible idolatría? ¿Qué sucedería si el cuerpo y sangre de Jesucristo no estuviesen presentes en ellas? Y si no hubieses adorado ni hecho adorar a los demás más que pan y vino. Esto fue en 1521, en una conferencia, en una charla que él tuvo con el diablo. Y él sigue hablando, habla muchísimo más alrededor de eso, no voy a explicarlo ahorita, pero básicamente pareciera que la doctrina que él predicó, que llamó la consubstanciación, que todavía no sabemos muy bien qué es esa cosa, estaba basada en una revelación de Satanás. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que defiende la sola escritura va a tener una doctrina inspirada en una revelación por Satanás? Eso no tiene sentido alguno. Claro que no. Y es que este tipo de cosas no eran extrañas para su tiempo. Muchas personas decían experimentar este tipo de encuentros con Satanás, a veces con los ángeles o con Dios mismo. Y es por eso que dentro de ese concepto y ese contexto hay que entender a Lutero, hay que verlo con los lentes de la época. Desafortunadamente esto no lo excluye de haber cometido un grave error, porque además de eso él tenía la palabra de Dios y él mismo fue quien inspiró a los cristianos a simplemente seguir la palabra de Dios como su regla de fe, doctrina y gobierno. Ahora bien, para atacar la transubstanciación del romanismo no necesito una revelación de Satanás ni nada por el estilo. Con solo la palabra de Dios se puede sustentar esa doctrina. Así que para aquellos que juzgan a Martín Lutero de estar loco, de tener esquizofrenia o de hacer doctrinas a punta de revelaciones con Satanás, pues se equivocan. Porque no necesitamos en lo absoluto ninguna de las revelaciones de Lutero para argumentar en contra de la falsa doctrina, creo yo y creemos los protestantes, de la transubstanciación. Así que aunque esto evidentemente es un error de Lutero, pues no lo descalifica ni descalifica las doctrinas protestantes. Número 2. Definitivamente Martín Lutero era un hombre bastante grosero en sus debates y en sus escritos. Era un predicador diferente, apasionado, era un predicador fresco, original, sin pelos en la lengua, tenía que decir lo que tenía que decir y punto. Así era Martín Lutero. Y hay que entender de nuevo el contexto de la época. En esa época la gente hablaba así. Sin embargo, pues sí se pasó varias veces, sobre todo en contra del Papa. En una oportunidad le dijo: eres el peor canalla que todos los canallas de la tierra. También para hablar del Papa, en vez de decirle su santidad, le dice su infernalidad del Papa. Y en otra oportunidad afirmó: eres peor que todos los demonios. Lo que has hecho ningún demonio lo había hecho antes. Y así tiene una cantidad de frases, pero la más sarcástica, la más particular es cuando habla con Cayetano, aunque pues se sitúa en el texto contra el papado, pero dice lo siguiente: usted es un asno, con sus largas orejas de burro y su condenada boca mentirosa. ¡Wow! Esto le encantaría a algunos de los hermanos que andan llamando perro a todo el mundo, insultando hoy en día, pero esto es incorrecto. Es un error de Lutero definitivamente. Pese a que fuese lo normal en su época, eso no quiere decir que fuese algo aprobado o algo bueno. La palabra de Dios enseña, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien,
como se debe contestar a cada uno. Definitivamente Lutero no pensó bien cómo contestar a cada uno. Trató muy mal a sus opositores y aunque a veces su sarcasmo e ironía en medio de sus prédicas era gracioso y enseñaba muy bien, pues también en muchas oportunidades era bastante grosero. Y la Biblia nos exhorta a no ser así, así que un grave error de Lutero. Número 3. Lutero era misógino y se casó con Catalina Bombora simplemente para aprovecharse de ella y darle rienda suelta a sus deseos pasionales. ¿Es esto verdad? Bueno, en primer lugar, Martín Lutero sí tenía algo de machista y misógino, podríamos decirlo, si no miren este fragmento de uno de sus escritos. Tengan sus hijos y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos niños son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no importa. Que mueran dando a luz, que para eso están. Hoy pondríamos los ojos grandísimos con semejante afirmación. De hecho, tengo que ser honesto, tampoco era una afirmación bien recibida en su época. Pese a que era una época de personas mucho más machistas incluso que el mismo Lutero, pero era una afirmación que rebajaba el valor de la mujer. Él parece no haber entendido el concepto bíblico de lo que realmente es una mujer y su valor. Pero era tan machista como para tratar mal a las mujeres y poder absolutamente condenar todas sus doctrinas y toda la reforma protestante por sus posturas alrededor de la mujer. Bueno, creo que no. En primer lugar, él no se vuelve protestante y no lucha contra las doctrinas papales porque quisiera casarse. Realmente le huía al matrimonio. Catalina Bombora intentó declarársele 2 veces y pues él realmente no quería casarse. Sin embargo, una monja, como era Catarina, no tenía otra opción, porque o servía al Señor o servía a su marido. Una mujer sin casarse pues valía para muy poco. Tanto así que ella llegó a afirmar a sus 26 años lo siguiente. Ella dijo: o me caso con Martín o me caso con Nicolás, su amigo. Con uno de los dos, pero no va a casarme con nadie más. Tampoco es que estuviera enamorada de Martín. Y es que en aquella época no se casaban por amor. En aquella época se casaban básicamente por conveniencia. Entonces Martín, para que esta mujer no quedara desamparada, decide casarse con ella. Ella tenía 26 años, él tenía 41 años. ¿Era un viejo verde? No, en aquel entonces eso era absolutamente normal. Hoy en día no, por eso les digo, cuando examinamos la biografía de este tipo de personajes, hay que verlo con los lentes de la cultura de su época, no de la cultura de la nuestra. Ahora, Catarina y Martín tuvieron 6 hijos y adoptaron 4, o sea, tuvieron en total 10. 2 de ellos, 2 niñas murieron, una recién nacida, pero la más trágica fue Magdalena. Magdalena muere a los 13 años en brazos de Lutero. Eso destruyó a Lutero y lo cambió para siempre. También le cambió la forma de ver a las mujeres. Martín comienza su periodo Martín Lutero Dark después de la muerte de Magdalena. Ahí es donde él cambia su aspecto psicológico y en muchas cosas es transformado a lo que era antes. Por eso hay que evaluar un Lutero antes de la muerte de Magdalena y un Lutero después de la muerte de Magdalena. Pese a eso, él no fue un mal marido, ni trató mal a su esposa. Pocos hombres dejaban a las mujeres participar en las reuniones entre hombres. Sin embargo, Martín permitía que Catarina participara a la par con sus compañeros. Es más, Catarina era una mujer que sabía mucho y sabía latín y conversaba y debatían de teología y de Dios y ella se metía en la charla y él lo permitía. Al final de sus días, cuando muere, su mujer, Catarina Bombora, deja estas hermosas palabras de su esposo. Ella dice: en verdad estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona y no sé cómo soy y siento. No puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. A ver, honestamente, con los hombres que hoy en día no son ni machistas ni misóginos, si usted se muere, ¿su esposa hablaría así de usted? La manera en la que Catarina trataba a Martín y la relación de ellos dos nos demuestran que pese a que él evidentemente tenía unas concepciones alrededor de la mujer erróneas, en su práctica era un hombre virtuoso para con su esposa, para con su mujer. Sin embargo, es
claro decir que sus conceptos alrededor de este tema no eran bíblicos. Número 4. Cuarto punto del lado oscuro de Martín Lutero. Y este es uno de los más oscuros. Martín Lutero era racista y antisemita. Y les acabé de hablar de dos Luteros, el Lutero anterior a la muerte de Magdalena y el Lutero posterior a la muerte de Magdalena. En el Lutero anterior a la muerte de Magdalena, él escribió en varias oportunidades a los judíos específicamente, y lo hizo con algo de tolerancia, de respeto. Sin embargo, después de la muerte de Magdalena, él va a escribir un libro tremendo que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Ese libro se va a convertir en un ícono para el nazismo alemán. De hecho, hay algunos que han querido catalogar a Martín Lutero de una especie de protonazi, que era antisemita y odiaba a los judíos como los nazis odiaban a los judíos. Era racista. ¿Es eso verdad? ¿Era así Martín Lutero? Bueno, muchas personas no han leído el libro. Yo tengo el libro para el que lo necesite. Y uno al leerlo detalladamente se da cuenta de que no es lo mismo lo que Lutero está diciendo en contra de los judíos que lo que dicen los nazis. Ahora, seamos honestos. Él habla muy mal de los judíos, eso es verdad. En el solo capítulo 4 utiliza varios adjetivos calificativos. Les llama orgullosos, mentirosos, fanfarrones, blasfemos, envenenadores, malditos, villanos, viles, endurecidos, ciegos, tercos y burlones. ¿Y así me va a decir que no era antisemita? Pero, hay que entender en qué contexto. Recuerde que ya vimos que él no era muy elegante para referirse en contra de sus adversarios ideológicos. Ya vimos cómo trataba al Papa. Pues es que el asunto aquí es que él está escribiendo en contra de los judíos, no por ser judíos, sino por rechazar a Cristo. Ese es el problema de Lutero con los judíos. Así que no es una cuestión de racismo ni de xenofobia, es una cuestión teológica. Él está en contra de los judíos, pues considera que los judíos son unos orgullosos y engreídos. Dentro de su concepción, los judíos se creen más que los demás. ¿Por qué? Porque eran judíos, circuncisos, y porque obviamente tenían la ley de su lado. Ese es el análisis completo que hace en el libro. Pues lo estoy resumiendo aquí mucho. Pero es por eso que Lutero ataca a los judíos. De fondo, el análisis es muy válido, pero en su forma es muy mal desarrollado. Es grosero, es, en pocas palabras, patán y ruin para con los judíos. Los trata muy mal, y no mide sus palabras en lo más mínimo. Pero tanto así como yo denominarlo un protonazi, nada, tampoco. Pese a eso, tengo que decir que apoyó 7 enmiendas en contra de los judíos. Dentro de algunas de ellas estaba quemar las sinagogas y cerrar las escuelas de judíos. Pero no estaba matar a los judíos. Eso se lo agregaste tú, Hitler. ¿Quién, yo? En pocas palabras, dentro del contexto alemán del siglo XVI, Lutero escribe esto para defender a los pobres alemanes de los ricos judíos que se estaban aprovechando y al mismo tiempo rechazando la ética y la fe cristiana. Ese es el problema de Lutero con los judíos. No su nacionalidad, eso no le interesa a Lutero. Y aquí es donde se ve el peor Lutero Dark. Un hombre triste, amargado y que tiene mucho dolor en el corazón por la muerte de su hija. Sin embargo, hay que decir que Lutero no era el único que hablaba así de los judíos y que muchos otros hicieron textos en contra de los judíos tan fuertes como los de Lutero, incluso dentro del romanismo católico. Y número 5. Este hombre causó la división del cristianismo y causó todos los males del cristianismo. Todas las sectas que hoy en día existen son culpa de Lutero. Lutero quiso destruir a la iglesia, pero no lo logró. Pero sí le hizo mucho daño. ¿Es verdad esta acusación? Bueno, Lutero nunca pretendió dividir a la iglesia. Lo que él quería era una reforma, por eso se llama la reforma. Lutero tampoco impulsó la libre interpretación de la escritura, eso es otra mentira histórica. Lo que él impulsó fue el libre examen, que es una cosa muy diferente. De hecho, Lutero va a hacer una interpretación y un escrito bastante triste alrededor de lo que estaba pasando en su época. Él escribe: este no quiere oír de bautismo y aquel niega el sacramento. Otro pone un mundo entre
Este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Algunos dicen esto, otros dicen eso. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Nunca un campesino es tan grosero como cuando tiene sueños y fantasías. Él se considera inspirado por el Espíritu Santo y que debe ser un profeta. Díganme si no parece que Lutero le estuviera escribiendo a muchas iglesias evangélicas de hoy. Lutero no estaba feliz con lo que estaba sucediendo. De hecho, él va a decir, no llamen luteranos a los seguidores de lo que nosotros estamos predicando. No son luteranos, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Llámenlos cristianos, no luteranos. A él no le gustaba eso. Y además escribe también lo siguiente. Los nobles, los citadinos, los campesinos, todos entienden el evangelio mejor que San Pablo y yo. Ellos ahora son sabios y se consideran más conocedores que todos los ministros. Él estaba en desacuerdo, aunque cada cual interpretara como se le viniera en gana. Él sabía que se necesitaba una regla de interpretación bíblica, que la interpretación bíblica no era libre, ni era algo privado. Él ya lo sabía. Por eso no podemos culparlo de todas las sectas. Él lo último que quiso fue la división. Él lo único que quería era volver a la Escritura. No podemos culpar a Lutero de algo que hicimos nosotros después. Finalmente, ¿todos estos defectos y errores de Lutero demeritan su trabajo? Definitivamente no podemos confiar en el protestantismo por todo esto que hizo Lutero. Si fuera por cuán malo es alguien, entonces pues tampoco en el romanismo, porque de hecho los papas y los líderes de la Iglesia Católica Romana hicieron cosas muchísimo peores a las que hizo Lutero. Es decir, muchos romanistas intentan desacreditar a Martín Lutero hablando de sus defectos y de sus errores. Lo que me parece hipócrita, con todo respeto. Porque muchos papas hicieron cosas, wow, increíbles en la época de Lutero. Y uno dice, ¿cómo es posible que se llamen papas y vicarios de Cristo? Pero bueno, no podemos echarlo a un lado o ignorar todo el aporte maravilloso de Martín Lutero a nuestra sociedad occidental. ¿Es salvo Martín Lutero o no es salvo? No tengo ni idea. Yo no lo sé. No sé siquiera si fue salvo Salomón. Ahora sí voy a saber si fue salvo Martín Lutero. Pero lo cierto es que él dio un aporte enorme, grandísimo. Dios lo usó sí o sí para que volviéramos a las Escrituras. Y podríamos llamar la atención a Lutero con muchos defectos que él tuvo. Pero también podríamos llamar la atención a muchos héroes de la fe. Héroes de la fe que aparecen ahí en Hebreos 11. En el panteón de los héroes de la fe, usted encontrará ahí un hombre borracho como Noé, un asesino como Moisés, un hombre inmoral como Sansón, un adúltero como David y muchos más que tenían grandes errores, que cometieron pecados más graves que los que cometió Lutero y aún así, como en el caso de David, que cometió errores más graves que los de Lutero y era más machista que Lutero y tuvo más mujeres que Lutero, y el Señor lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Eso es una excusa para que puedan pecar después? Claro que no. Claro que Lutero tenía más revelación que David. Pero a lo que quiero llegar es a que somos seres humanos. Que Lutero era un ser humano, que se equivocó, que tuvo errores teológicos, prácticos, éticos y morales. Pero no podemos decir que vivía en el pecado. Si algo aborrecía a él era el pecado. Le faltó luz para apartarse de otros pecados. Pero si algo nos enseña la historia de Lutero es que él se confesaba una y otra vez antes de recibir la luz de que era por fe su salvación. Porque él detestaba el pecado, no soportaba la idea de alejarse de su Dios. Por eso hay que tener cuidado con simplemente juzgar a un hombre porque sí. Esa es mi opinión. Si quieres saber más sobre Lutero, le recomiendo el libro que leí para poder hacer este análisis. Se llama Martín Lutero, Renegado y Profeta, de Lyndall Roper. Ahí hay muchísima, pero muchísima más información que no me cabe en un video cortico como este. Deje sus comentarios aquí y gracias por haber estado con nosotros en ¿Qué es la Biblia Libre?